en el Concilio Vaticano II, el magisterio que Él nos ha regalado, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, el gozo y esperanza, nos dice que el hombre moderno siempre está teniendo una serie de preguntas, las mismas que ha traído a lo largo de toda su historia. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estas realidades de muerte, de dolor? ¿Qué hay más allá de la muerte? Son preguntas que nosotros nos hemos hecho, nos hacemos y nos seguiremos haciendo. ¿Qué hay más allá de la muerte? Otros dirán, ¿por qué nos morimos? ¿Por qué el ser humano tiene que fallecer? Y miren que la ciencia en algunos sectores quieren eliminar la muerte, creando de alguna manera el superhombre. Pues bien, la liturgia que nos corresponde para esta celebración nos propone el tema de la muerte. Vean cómo las tres lecturas, tanto los Macabeos como la de Pablo a los Tesalonicenses, el mismo Evangelio de San Lucas, pues nos plantean el tema de la muerte, pero desde una perspectiva de fe. La fe vista desde la esperanza. La primera lectura de los Macabeos es muy dramática. 7 hijos y la mamá, aquí solamente el texto hablan de los 4 primeros, pero los 7 hijos fueron asesinados, martirizados, por ser fieles a su fe, a su religión. Es muy bello el último, el menor, que busca de alguna manera disuadir, o le decían a ellos, vea usted cómo va a dejar este hijo que muera, y buscaban disuadir, y los dos, madre e hijo, se pusieron de acuerdo en que había que ser fieles siempre al Señor, porque había una promesa de resurrección. Es interesante anotar que el libro de los Macabeos es de los últimos escritos del Antiguo Testamento. Y estamos hablando del año 175 antes de Cristo. Imagínense, ya allí por vez primera se habla de la resurrección de los muertos, y hay otro pasaje que nosotros aquí lo aplicamos, sobre todo en este mes de noviembre, la importancia de orar por los difuntos. Eso viene desde ese contexto del libro de los Macabeos, 175 años antes de Cristo. ¿Por qué dirán que está ya esta reflexión? Porque ya el pueblo de Israel había madurado mucho su fe. Hay pues una expresión de madurez en su fe, de tal manera de que ellos van concluyendo, y lo haremos también nosotros, que nuestra vida humana termina, pero esa muerte es el principio de una vida nueva. Para aquel que no tiene fe, esa persona podrá decir, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero nosotros que tenemos fe en la resurrección, pensamos muy distinto, que muero porque no muero. En palabras de Santa Teresa, muero porque no muero. Y es que evidentemente, para quien tiene fe, para nosotros, la muerte es el comienzo de la vida. Y por eso las 3 lecturas hablan de la esperanza y de cómo nosotros debemos ser
hombres y mujeres que le damos ese sentido de trascendencia, de espiritualidad a la vida. A muchos se les ha perdido esa dimensión espiritual de la vida. Y entonces creen que la verdadera felicidad está solo en lo material, en las cosas que el hombre mismo construye, y no hay tal. ¿Qué le gana al hombre, dice el Señor, llenarse de bienes? Al final, ¿qué nos vamos a llevar? Es la pregunta también del millón. Cuando termine nuestra existencia, ¿qué le vamos a presentar al Señor? ¿Cómo estamos haciendo nuestra maleta de viaje? ¿Con las cosas materiales o el dinero que acumulemos? ¿O con la caridad, el amor y la fe con la cual nosotros vivimos? El tema de la muerte es una realidad que nosotros no podemos evadir. En general, nosotros pensamos en ella solo cuando muere un ser querido o muere alguien cercano, un vecino, o ante una tragedia, pero nosotros debiéramos tener siempre presente la realidad de la muerte. No porque la busquemos, sino porque es una realidad que inexorablemente nos va a llegar. Y por eso pudiéramos decir que el creyente, el cristiano, está llamado a vivir muriendo para hacer de su muerte una experiencia de vida. Nosotros tenemos que aprender a vivir muriendo. ¿Cómo así? Claro, teniendo la experiencia del sacrificio, de la renuncia, el verdadero amor. El verdadero amor implica renuncia, implica el que nosotros digamos no a realidades que nos distorsionan, que nos separan de Dios, y decir sí a una realidad que nos hace más felices y más plenos. Yo quisiera en esta celebración invitarlos a eso, a que no evadamos la realidad de la muerte, sino que nos preparemos para un buen morir. Y eso empieza desde chiquitos, empieza desde la juventud. Los jóvenes piensan que nunca se van a morir, y por eso cuando muere un niño, muere un joven, nos duele tanto. Y todos tenemos que estar preparados también, porque no sabemos cuándo el Señor nos ha encontrado ya maduros. Por eso, insisto, dejémonos permear por la muerte de Cristo. Fijos los ojos, dice el autor de la carta a los Hebreos, en Cristo Jesús, que por nosotros da su vida para rescatarnos y liberarnos, y nos da ejemplo para que seamos capaces de vivir muriendo, para que cuando llegue la muerte encontremos la vida prometida. Hoy día tenemos unas realidades de muerte muy dolorosas. Qué bueno que todos pudiéramos morir de muerte natural, sería lo ideal. Es lo lógico del ser humano. Pero qué dolor cuando es el ser humano el que se constituye en dueño y señor de la vida. Estas muertes que hemos tenido, asesinatos de líderes, de técnicos, de tantas personas, porque solamente es, pudiéramos decir, la punta de un iceberg. ¿Cuántas víctimas en todo el país hay y que nosotros no sabemos? Porque alguno tomó la decisión de eliminar a aquel que pensaba distinto o le estorbaba en sus negocios o en sus proyectos.
Entonces hoy tenemos que pedirle al Señor que ojalá no se siga repitiendo entre nosotros la historia de Caín y Abel. Que no se siga repitiendo más, porque no somos quienes para tomar en nuestras manos la vida del otro. Qué dolor cuando en todas estas realidades de muerte se apoyan situaciones como las que en el país se quieren normalizar con el aborto o la eutanasia. Eso también es decisión de alguien que dice: elimino esta persona, o porque estando en el vientre no lo quiero tener, o no lo puedo tener, o como se quiera argumentar, o porque ya es anciano y de pronto ya se vuelve un estorbo, o esa persona piensa que es un estorbo, una carga para los demás. Nosotros no tenemos por qué constituirnos en jueces y dueños de la vida. Por eso en esta celebración pedimos perdón a Dios por todas estas víctimas que son fruto del pecado y fruto de la soberbia humana, y le pedimos que nos ayude a que termine de una vez por todas este derramamiento de sangre y estas víctimas que son fruto, repito, del pecado del ser humano. Pero oramos también por tantos hermanos que son víctimas o de accidentes o de las tragedias de la naturaleza, que los coge la muerte sin estar debidamente preparados, porque también es otra realidad. Sale a la calle, pasa un carro y plum, accidente. Entonces, todos tenemos que estar preparados. Hay que orar por ellos para que el Señor se apiade de estos hermanos que murieron sin una debida preparación, invocándolos y encomendándolos a la misericordia del Señor. Vamos pues a terminar esta celebración. Y lo vamos a hacer renovando la fe. La profesión de fe termina diciendo: y creo en la resurrección de la carne, creo en la resurrección de los muertos. Eso sí es cierto. Nosotros sí creemos de verdad en que vamos a resucitar, como lo dijeron los hijos del Zebedeo en la carta de los Macabeos, convencidos de la resurrección, se dejaron martirizar y dieron su vida, porque ellos sabían que había una promesa que el Señor habría de cumplir. Para nosotros también, que nos alimentamos del cuerpo y de la sangre, el que coma de este pan, dice el Señor, vivirá para siempre. Aprendamos pues a vivir muriendo, para que nuestra muerte sea la expresión máxima de la vida eterna. Amén.